mientras Venezuela tiene más reservas que Arabia Saudita. La historia del petróleo en Venezuela comienza en 1878, empieza mucho antes que en la Argentina, con la primera perforación en el yacimiento de lo que se llamaba la Alquitrana, en Táchira, por una empresa que era estatal, pero el boom petrolero arranca en 1922 con el Pozo Barroso en Zulia, que transformó a lo que era una economía agrícola, como era Venezuela, como era la mayoría de los países latinoamericanos, en una economía que es petrolera exportadora. Ahora, cuando en 1976, por eso el dato de lo que contó hoy Daniel sobre la vicepresidenta de Venezuela, de que en 1976 mataron a su padre, ese año, 1976, es el año en que se crea PDVSA y es el año en que se nacionalizó el petróleo en Venezuela, ese año. Y tenía que ver con lo que había pasado con la OPEP, que le dejó de vender petróleo a Estados Unidos como castigo por haber apoyado a Israel en la guerra de Yom Kippur. En octubre del 73, específicamente, tanto Egipto como Siria, que habían sido los agredidos por Israel, lograron que toda la OPEP dijera no lo vendemos más a Estados Unidos, y eso llevó el precio del barril, que en el 71 se pagaba 1,80 por barril, en el 74 ya llegó a 11,65, se multiplicó por 7 el precio del petróleo. Y entonces Venezuela, de repente, sin comerla ni beberla, se encontró con que le emanaba de su subsuelo oro negro, directamente. Y entonces Venezuela se transformó en un país que, si podía aprovechar todo lo que era las ganancias de esa exportación, se iba a convertir en un país central, absolutamente millonario, como un país árabe, pero con la característica de que podía distribuir un poco más. Según Stephen Randall, que es un investigador de la Universidad de Canadá, dice: Venezuela se había convertido en un actor internacional principal como exportador de crudo, y tan poderoso era que aportaba en el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, para que los países de América Central tuvieran también algo de petróleo, porque si no las economías de América Central se paralizaban con el precio del petróleo al que había llegado. Otro investigador, que es un historiador, José Toro Hardy, un economista especializado en la historia del petróleo de Venezuela, dijo que Carlos Andrés Pérez, cuando encontró todo ese maná que le brotaba, decretó la nacionalización, que fue un día de fiesta en Venezuela. La gente lo festejaba por las calles. Y también dice Carlos Andrés Pérez que esa nacionalización convirtió a Venezuela, ¿saben cómo le decían a Venezuela? Venezuela saudita. Venezuela, eso es lo que se veía venir. Ahora, al mismo tiempo convirtió a Venezuela en un bocado muy preciado, muy buscado, y los primeros que incursionaron ahí fue la Standard Oil, y la Standard Oil, a pesar, y son los Rockefeller, ¿no?, a pesar de que habían nacionalizado el petróleo, todo el negocio estaba armado para que lo puedan llevar adelante las empresas norteamericanas. Es recién con Chávez que eso se corta de cuajo. Ahora, al mismo tiempo del 76 que crean PDVSA, no es que es una expropiación así nomás, le pagan a las petroleras. Le pagan en ese momento el valor de $1.000 millones, que hice la actualización al día de hoy, son 5.700 millones de dólares, 50 años después, que el Estado venezolano le pagó a cada una de estas compañías. ¿Y cuáles fueron las compañías? Chevron, Shell, ConocoPhillips y Exxon. Y estas compañías habían operado en Venezuela, se llevaban prácticamente toda la ganancia y no le quedaba casi nada a Venezuela, que es un poco la perspectiva de lo que se puede venir ahora. Venezuela posee el 17% de las reservas petroleras del mundo, tiene, como dijo recién Chávez, para 100 años de explotación. Estados Unidos tiene para un par de años, pero cuando asumen el poder, en Venezuela se exportaba 3,2 millones de barriles, y en gran parte lo que pasó con todas estas compañías que se tuvieron que ir de Venezuela es que quedó toda una especie de problema petrolero en Estados Unidos, que si bien se autoabastecen, siempre están como una especie de límite, y encareció mucho el precio del petróleo. El doble, o sea, ¿cuánto exporta Venezuela a China? Cerca del 80% de sus exportaciones son a China. Aquí no es solamente Estados Unidos, como bien dijo el analista que escuchamos hoy, no es solamente que Estados Unidos se apropia de ese petróleo, sino que se lo está sacando a China. China le está comprando a Venezuela el 80% de lo que produce. Es un golpe exactamente a dos bandas. Nos beneficiamos nosotros, perjudicamos
a los chinos. No hablemos más, por favor, vamos con vos, Edu, no hablemos más, por favor, de un problema político, un problema de democracia, un problema de narcotráfico. Está muy claro por dónde pasa el imperialismo, que es nuevo, pero se parece mucho al viejo. Gracias, querido profesor. Edu. Dani, bueno, decíamos hoy al principio, tiene una extraña sintonía, porque han pasado muchos años desde el año 1975, pero es un gran momento para dedicarle unos minutos. Está en la plataforma Netflix un documental llamado Breakdown 1975, en castellano Crisis 1975. El director es un tipo que se llama Morgan Neville, es un tipo bastante curtido en documentales, sobre todo documentales de música. Ha hecho muy buenos documentales sobre Sam Phillips, el tipo del sello Sam que impulsó el primer rock and roll, Hank Williams, los Stooges de Iggy Pop, Man on the Run, un muy buen documental sobre el McCartney de los años de Wings, Pharrell Williams, el sello Stax. Hizo el documental Bajo la influencia con Keith Richards, que es uno de los mejores documentales que se hayan hecho sobre el mundo Stone o de Keith Richards. Y hace unos años ganó el Oscar por un documental A 20 Pasos de la Fama, que retrataba la historia de las coristas, de las cantantes que aportan tanto al mundo de un artista solista, pero se quedan a 20 pasos de la fama. Morgan Neville toma varios temas que se han